Tercer domingo de Cuaresma. Pongámonos en pie, hermanos y hermanas, para escuchar en primer lugar la palabra de Dios. Lectura del Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: «Saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado». Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Y los judíos preguntaron: «¿Ya que haces esto? ¿Qué señal nos das?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré». Entonces los judíos le dijeron: «Este templo fue edificado en 46 años, ¿y tú en 3 días lo levantarás?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Lectura del Evangelio de Tomás, versículo 71. Dijo Jesús: «Voy a destruir esta casa, y nadie podrá reedificarla». Es palabra de Dios. Tomar asiento, por favor. Omitimos hoy también lo que dice el almanaque gnóstico sobre la Cuaresma, pues ya lo leímos el miércoles de ceniza y el primer domingo de Cuaresma. Pasamos directamente al comentario. Como dice el Evangelio, Jesús no se refería al templo de Jerusalén, sino a su propio cuerpo, cuando anunciaba su resurrección diciendo: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Es más, Jesús ya anunciaba que el templo desde ese momento iba a dejar de ser un edificio de piedra e iba a ser el templo del hombre. Pero aquel templo célebre de Salomón ya había sido destruido una vez por Nabucodonosor, rey de Asiria, por su corrupción, y reedificado posteriormente por Zorobabel en tiempos de Nehemías, y sería destruido para siempre. Aún quedan las ruinas, pocos años después de la ascensión a los cielos del Mesías de Dios. Y es que el giro que nos da el apóstol Juan, cuando nos está hablando de la corrupción del templo de piedra, y de golpe, de repente, nos habla del templo del cuerpo de carne de Jesús, nos quiere decir que el tiempo del templo ha concluido. No hay que purificarlo, hay que salir de él.
y sustituirlo por el templo del hombre. Es en el hombre que da su vida por los demás, signo de Jesús en la cruz, nuevo árbol de la vida, donde Dios se hace presente y visible. No sé en qué circunstancias citó Tomás a Jesús en el versículo expuesto hoy, pero creo que este es el lugar más indicado para ponerlo. Efectivamente, el templo de Salomón no se volvió a reedificar. Jamás se volvió a reedificar sobre piedra, aunque místicamente todavía los francmasones lo siguen reconstruyendo sobre el hombre. La mayoría de las grandes comunidades cristianas, no obstante, han vuelto a las viejas tácticas de aquellos viejos constructores judíos y han edificado grandes templos. Siguen edificando grandes templos. La Sagrada Familia en mi tierra, en Barcelona, sigue edificándose y se gastan millones de euros. No la Iglesia, bueno, particulares que dan su dinero, pero será una magna construcción para la Iglesia. Muchos de ellos hoy en día no son más que una servidumbre, un gasto inútil que poco aporta al verdadero evangelio. Díganme qué aporta lo del Vaticano, por ejemplo, al evangelio. Son más un lastre que una utilidad. Son más un motivo de corrupción, más que un servicio al necesitado. Estamos quizás forzando a Dios a volver a usar los vicios del Nabucodonosor de turno para reconducir nuestra conducta. Un empujoncito más. La Cuaresma quizás se alargue un poco, pero llegará la Pascua. Llegará la Pascua. Llegará la Pascua. Meditemos sobre estas cosas unos instantes, hermanas y hermanos.